Buenas tardes. Bueno, en este video se realizará un análisis comparativo de tres textos fundamentales relacionados con la negociación y la toma de decisiones. Negociación de Kevin Kennedy 2011, técnicas de negociación y resolución de conflictos de Barbara Buchat Corbate 2007 y el capítulo de análisis de toma de decisiones. Es importante señalar que en esta exposición no constituye un resumen de las lecturas, sino es un análisis comparativo orientado a responder tres aspectos fundamentales. El primero, cómo se conceptualiza cada autor la negociación, qué actores intervienen y cuáles son sus características. Y la tercera, qué ventajas y limitaciones presentan sus modelos de negociación. Entonces, en base a esas tres preguntas, es lo que realizaremos este video para la explicación. ¿Cómo se conceptualiza la negociación? La primera diferencia importante entre los libros radica en la forma de entender qué significa negociar. Kennedy define la negociación como un mecanismo estratégico para tomar decisiones cuando existe interdependencia entre las partes. Para este autor solo se negocia cuando ninguna de las partes puede alcanzar sus objetivos sin la colaboración de la otra. Es decir, la negociación surge por necesidad y por intercambio. En cambio, Buchak amplía considerablemente este concepto. Para ella, negociar no es únicamente intercambiar recursos o resolver conflictos, sino una competencia permanente del comportamiento humano. Toda interacción implica negociación en la familia, en las organizaciones, entre gobiernos y también entre organismos internacionales. Mientras Kennedy pone el énfasis en la estrategia y el intercambio de concesiones, Buchak coloca el foco en la persona, en sus emociones y su comunicación. Por otra parte, el texto señala o hace un análisis de la toma de decisiones, no estudia la negociación o para en sí mismo, sino como uno de los mecanismos mediante los cuales las organizaciones llegan a decisiones públicas. Desde esta perspectiva, negociar forma parte del proceso de decisión institucional y aparece cuando múltiples actores deben coordinar intereses diferentes. En una comparación crítica, encontramos tres niveles distintos de análisis. Primero, Kennedy analiza la negociación desde la estrategia. Por otro lado, Buchak la analiza desde el comportamiento humano. Y por último, el capítulo sobre toma de decisiones la analiza desde las organizaciones públicas. A nuestro criterio, estos enfoques no solo son contradictorios, por el contrario, son complementarios. Una negociación internacional exitosa necesita simultáneamente estrategia, habilidades personales y procesos adecuados para tomar decisiones. ¿Cómo se conceptualiza la negociación? La primera diferencia importante entre los tres libros radica en la forma de entender qué significa negociar. Kennedy define la negociación como un mecanismo estratégico para tomar decisiones cuando existe interdependencia entre las partes. Para este autor solo se negocia cuando ninguna de las partes puede alcanzar sus objetivos sin la colaboración de la otra. Es decir, la negociación surge por necesidad y por intercambio. Actores que intervienen en la negociación y sus características. Los tres autores coinciden en que negociar implica la participación de múltiples actores. Para Kennedy, los actores son racionales. Cada parte posee intereses propios, recursos y objetivos específicos. Su comportamiento está orientado hacia el intercambio.
La principal característica es la interdependencia. Si una parte puede imponer totalmente su voluntad, deja de existir negociación. Bujak incorpora una dimensión mucho más humana. Por ello, las negociaciones poseen emociones, valores, creencias, personalidad, experiencia, perjuicio y diferentes niveles de inteligencia emocional. En resumen, el éxito no depende únicamente del poder, sino la capacidad para comprender a las personas. Finalmente, sobre la toma de decisiones introduce un nivel institucional. Aquí aparecen autoridades, organismos públicos, grupos sociales, ciudadanos, equipos técnicos, organismos multilaterales y actores políticos. La negociación ya no ocurre únicamente entre individuos, sino entre instituciones con intereses múltiples. En esta parte voy a exponer, eh, continuar con lo que explicaba Duval. Tenemos las ventajas y desventajas de los modelos presentados. Modelo de Kennedy, entre sus principales ventajas destacamos su estructura ordenada, la importancia de la preparación, el análisis estratégico, la comprensión de la interdependencia. Es un modelo especialmente útil para las negociaciones complejas, donde existen intereses claramente identificados. Sin embargo, se observa una limitación. Da menor importancia a los aspectos emocionales y culturales que suelen ser determinantes en negociaciones internacionales. Ahora, por otro lado, el modelo de Jack, su mayor fortaleza consiste en integrar la psicología en la negociación. Reconoce la influencia de las emociones, promueve el autoconocimiento, destaca la inteligencia emocional, fomenta relaciones de largo plazo. No obstante, presenta una limitación. De alguna manera, su enfoque resulta menos estructurado, como lo presenta Kennedy, para conducir negociaciones altamente técnicas donde predominan variables económicas, jurídicas y financieras. El modelo del análisis de decisiones, por su parte, su principal ventaja consiste en integrar la negociación dentro de los procesos mucho más amplios de formulación de políticas públicas. Considera que el análisis de alternativas, la incertidumbre de las restricciones presupuestarias, los riesgos, las evaluaciones de resultados y la participación de múltiples instituciones, su principal debilidad se podría decir que se dedica menos a la atención de las habilidades personales del negociador. Supone que los procesos institucionales funcionarán adecuadamente cuando muchas veces los resultados dependen precisamente de las capacidades individuales de quienes lo quieran negociar. Un pequeño análisis comparativo, si de alguna manera comparamos los tres enfoques, podría resumirse de esta manera. Como lo explicaba Duval, Kennedy responde a la pregunta ¿cómo negociar estratégicamente? Mientras que Budjak eh, pregunta ¿cómo debe prepararse la persona para que negocie? Mientras que el análisis de decisiones respondería ¿cómo deben decidir las organizaciones? Y la verdad que las tres respuestas son muy necesarias. Visto desde un enfoque de negociación, Kennedy lo define como un mecanismo estratégico para tomar decisiones interdependientes, enfocándose en el intercambio de la necesidad mutua, mientras que Bourdieu la ve como una competencia permanente del comportamiento humano, enfatizando emociones, comunicación y confianza personal. En la negociación de decisiones públicas, el análisis de decisiones la integra como un mecanismo institucional para coordinar intereses diversos en organizaciones públicas. Estos enfoques no son contradictorios, volvemos a repetir, no son contradictorios, al contrario, son complementarios, requiriendo estrategia, habilidades personales y procesos adecuados para el éxito. Actores y sus características. Según Kennedy, los actores racionales, las partes son racionales con intereses, recursos y objetivos propios, orientados al intercambio y la interdependencia. Por su lado, Bujak, los actores son humanos, los negociadores poseen emociones, valores, creencias y personalidad, donde el éxito depende de cada inteligencia emocional y la comprensión. Tenemos que los actores institucionales involucran autoridades, organismos públicos, grupos sociales y actores políticos donde la negociación ocurre en instituciones, con intereses muchas veces contrapuestos. Diversidad de participantes, la cooperación internacional requiere negociar con ministerios, gobiernos locales, comunidades, financiadores, evidenciando la complejidad
ya aquí de los actores, no solo entre dos individuos, sino ya instituciones. Ventajas y limitaciones. El modelo de Kennedy tiene como ventaja una estructura ordenada. Preparación, análisis estratégico, la limitación, menor énfasis en los aspectos emocionales y culturales. Por su parte, Bunyat, como ventaja, integra psicología, emociones, autoconocimiento, como limitación, menos estructura para negociaciones técnicas complejas. El modelo análisis de decisiones tiene como ventaja integrar negociaciones políticas públicas, análisis de alternativas, como limitación, menos atención a habilidades personales del negociador. En síntesis, Kennedy responde cómo negociar estratégicamente, Buda cómo prepararse personalmente y el análisis de decisiones, cómo decidir organizacionalmente. Actores racionales, según Kennedy, tenemos intereses propios y definidos. Cada parte de la negociación posee objetivos claros, recursos específicos que buscan maximizar estratégicamente. Por otro lado, el comportamiento orientado al intercambio, las acciones de los negociadores se dirigen a la transacción de concesiones para alcanzar sus metas. La interdependencia, la negociación solo ocurre si ninguna de las partes puede lograr sus fines sin la colaboración activa de la otra. Ausencia de imposición unilateral. Si una parte puede imponer su voluntad, el proceso de negociación deja de ser necesario y relevante. Actores humanos. En Budak tenemos los negociadores están moldeados por sus sentimientos, creencias y principios personales durante el proceso, personalidad y experiencias previas. La forma de negociar está intrínsecamente ligada a la individualidad y el historial de cada participante, los niveles de inteligencia emocional. El éxito depende de la capacidad de comprender y gestionar las emociones propias y ajenas eficazmente. Capacidad de generar confianza, la habilidad de construir relaciones sólidas es crucial, trascendiendo el mero intercambio de recursos. Toma de decisiones. Primero, la participación de autoridades públicas incluye ministerios, gobiernos locales y organismos gubernamentales con roles definidos en el proceso. Aquí se debe tomar algunas cosas importantes, la inclusión de grupos sociales y ciudadanos, diversos colectivos y sociedad civil organizada que incluyen en las decisiones públicas y de negociaciones. Y el tercero, intervención de organismos multilaterales, entidades como bancos de desarrollo o la ONU, actúan como financiadores y mediadores en proyectos complejos. La cuarta, la coordinación entre equipos técnicos, expertos y especialistas aportan conocimientos específicos e incluyen en la viabilidad y diseño de las soluciones. Bueno, aquí termina nuestra presentación. Muchas gracias, compañeros, profesora.